Jorge, muy buenas noches nuevamente. Quería hablar sobre el precio del dólar. Hemos visto nuevamente, hay una que ha marcado hacia abajo, me parece que está en 3.58.2. No se veía estos niveles hace más de 2 años, entiendo. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, este es un fenómeno mundial. O sea, el dólar se está debilitando frente a todas las monedas. Y es lo que ha gatillado esta caída de los últimos días ha sido el último dato de inflación, que ha sido mucho mejor a lo que estaba esperando el mercado, ¿no? La inflación subyacente apenas ha variado 0,1, y anualizado se ha alcanzado una tasa del 4,8 del IPC, del índice al consumidor, frente a 5 que esperaba el mercado. Entonces hay una especie de euforia en el mercado que están pensando que ya no habría 2 ajustes de la tasa de interés referencial por parte de la Reserva Federal, sino una sola que se haría el 26 de julio, ya no en la sesión de diciembre, una segunda alza. Y esto, digamos, está alimentando más las inversiones. El Standard & Poor's 500 sigue evolucionando al alza. Yo creo que el mercado se está equivocando una vez más, ¿no? Así. Es decir, ¿tú crees que la Reserva Federal sí va a ajustar, sí va a hacer un ajuste hacia arriba nuevamente más fuerte de lo que está esperando el mercado? A mí me parece que sí, al menos que debería hacerlo, porque si uno ve, digamos, la magnitud de la liquidez en el mercado americano, sigue siendo una masa muy alta, la variación de los salarios, la posición relativamente fuerte del mercado laboral. Todo esto hace pensar que, digamos, este dato de inflación no necesariamente señala una tendencia clara a la baja de la inflación. Ha habido ya coyunturas pasadas en que bajó la inflación y volvió a repuntar, ¿no? Entonces, además, a mi criterio, buena parte de lo que queda todavía, porque ha seguido bajando la inflación, y gracias a que los costos, o sea, los precios mayoristas, los costos internacionalmente han ido bajando, pero digamos hay una inflación subyacente que sigue siendo alta, que está, digamos, por lo menos en el doble de lo que debería estar, de acuerdo con la meta de inflación que tiene la Reserva Federal. Entonces yo pienso que la segunda alza de tasa para el diciembre debería continuar, y en ese sentido podría ser que, digamos, si se diera esa segunda alza, pudiera ser que se revierta la tendencia a la baja, a la baja, ¿no? Pero, sin embargo, pienso que esta expectativa va a continuar por los próximos días o semanas, y es posible que el dólar siga debilitándose, ¿no? ¿Podría llegar a los 3,50 soles? Posiblemente sí, es muy difícil de, digamos, sí, claro, señalar con un dedo dónde va a estar el dólar, pero sí es posible que pueda evolucionar así, pero no descarto también que pueda haber un repunte más adelante. Sin embargo, Jorge, entendíamos que en la última reunión que hubo de los miembros de la FED, parte de ellos, en principio lo que saltó a la vista es que no había acuerdos claros, que había una parte de quienes pensaban que tenía que haber más ajustes hacia arriba, pero había otra parte que hablaban de una posible pequeña recesión hacia adelante, que todavía los datos de la economía estadounidense mostraban cierta debilidad. Sí, efectivamente, bueno, no ha habido por bastante tiempo en la Reserva Federal, digamos, unanimidad en las votaciones, pero yo diría que la posición dominante actualmente es que la recesión es algo que ya está cantado, que es una realidad, e inclusive que es una especie de necesidad, ¿no? O sea, para bajar la inflación. Claro, es que la inflación hay que verla de 2 formas. Una cosa es la inflación de los precios, de los bienes que consume la gente, y otra cosa es, también hay que verlo así, lo que se ve en el mercado financiero. O sea, el auge de los distintos mercados, las cotizaciones de las acciones, de los bonos, que es una especie de inflación también, ¿no? O sea, porque no están en niveles que no son sostenibles, digamos, ¿no? Entonces esto, y además cuando uno ve la relación entre las tasas de interés de los bonos del Tesoro americano de corto plazo versus las tasas de largo plazo, uno ve pues que hay una posición totalmente inversa, ¿no? Deberían ser más altas las tasas a largo plazo que las a corto plazo, y está sucediendo todo lo contrario, y este es un indicativo muy claro
de que tiene que haber una recesión. Y hoy por hoy, Jorge, para ir terminando, este panorama en Estados Unidos de una economía débil, con una recesión, con una inflación todavía que ha bajado, pero como tú dices, todavía está alta, incertidumbre de lo que vaya a pasar con las tasas, ¿cómo nos termina afectando? Porque claro, la gente dice, oye, un dólar no tan caro es mejor, pues, ¿no? Para los peruanos, pero ¿cómo nos afecta en términos globales? Bueno, siempre hay los que ganan y los que pierden cuando sube o cuando baja el dólar, ¿no? Pero en neto yo diría que una economía en desarrollo como la economía peruana, una economía emergente, se beneficia con un dólar bajo, ¿no? De hecho, yo creo que el Banco Central de Reserva ahora va a tener, digamos, una presión de insumos importados, los alimentos peruanos, gran parte tiene un componente importado muy grande, entonces la inflación va a bajar más rápidamente de lo que se había pensado. Gracias a esta reducción de la inflación internacionalmente y también por los factores que estábamos conversando, ¿no? Así que, digamos, ante un dólar más barato, vamos a tener una inflación más baja y eso va a contribuir a que de repente la subida de tasas, ya no se espere más subida de tasas en Perú, sino más bien pensar que comenzar a reducir las tasas un poquito antes de lo que se había planteado. Y eso es clave, ¿no? Porque hoy en su reunión de los jueves mensual decidieron mantener la tasa. Sí. ¿Ves un recorte de tasa hacia adelante posible pronto? No sé si pronto, yo sería cauto en ese sentido, pero sí pienso que, digamos, sería en un escenario un poco más acelerado porque definitivamente sí la inflación está cediendo, no solamente en Estados Unidos, sino en Europa también. Si bien está todavía el conflicto de Rusia con Ucrania muy fuerte, ya no tiene los impactos que tuvo en un inicio en los contenedores, toda una crisis logística internacional. Eso está bastante bien manejado actualmente y por lo tanto, digamos, creo que esos impactos ya no cabría esperarlos en el futuro, ¿no? Bueno, vamos a ver, sin duda un panorama todavía algo incierto, sobre todo para la economía peruana, que viene creciendo bastante débil aún. Muchísimas gracias, Jorge, por esta entrevista. Jorge Chávez, exdirector del Banco Central de Reserva, economista de Maximice.